tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Les agradecemos que nos sigan sintonizando en estas charlas que tenemos con ustedes. Es muy importante el tema que tenemos el día de hoy, el cual es violencia en casa. ¿Por qué violencia en casa? Vemos que el tema que se trató hace 8 días fue un tema muy padre, lo sentí muy fluido, pero también vemos que la violencia se desata por una adicción, y esa adicción viene a dar a esta plática del día de hoy, ¿verdad? Les quiero presentar a la maestra Nelly. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola Sergio, pues aquí muy contenta de estar nuevamente en una plática más con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes, el psicólogo Alejandro se los presento nuevamente. Hola Ale. Hola Sergio, muchísimas gracias, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. La verdad es que después del tema de adicciones, mucha gente tuvo preguntas, estuvimos contestando en Facebook y bueno, parece que también este tema de violencia en casa es un tema que nos va a dar también para muchos programas. Bueno, vamos a empezar con el tema, y el tema viene a dar mucha información muy buena, ¿verdad? ¿Qué información nos tiene el día de hoy, maestra Nelly? Bueno, para iniciar, vamos a definir qué es la violencia familiar. La ley de asistencia de prevención y violencia familiar, que es de la Ciudad de México, nos dice que es un acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica, emocionalmente, sexual, patrimonial o contra los derechos reproductivos a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del hogar. Esto implica que es de una persona familiar contra otra persona que vive dentro de la misma familia, lo que podríamos llamar violencia en casa. Bueno, esta información que nos acaba de compartir la maestra Nelly es información muy importante, pero también vemos que la violencia se empezó a desatar, o empezamos a tener índices de violencia más elevados por esta situación del encierro que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza a escasear las cosas, empezamos a tener ansiedad, la gente que estábamos acostumbrados a salir ya no salimos por el encierro, empiezan a tener algún problema de ansiedad, y esa ansiedad va a desatar la violencia. Pero ya la violencia no nada más hacia una persona, puede ser la violencia hasta hacia las mismas mascotas. ¿Cómo ven esa parte de ustedes? Pues esto es algo muy fuerte que se ha dado por mucho tiempo. De hecho, pudiéramos decir que en muchas familias mexicanas inclusive a nivel mundial, pues tenemos esta parte de la violencia familiar, y culturalmente es más visualizada y más aceptada, desgraciadamente, hacia las mujeres, hacia los infantes, hacia nuestros adultos mayores, hacia las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque al final volvemos a tener estos grupos que son vulnerables, estos grupos en donde, yo les digo, culturalmente hemos sido quizás educados en nuestras propias casas para decir, pues es que así te tocó, mijita, ¿no? Las mamás, pues esta es tu cruz, así te tocó el hombre que toma, el hombre que golpea. Hay una violencia que no es vista y que a veces ni siquiera uno la considera como violencia, que es la violencia psicológica, la violencia emocional, que bueno, en esta parte pues Alejandro es el experto para que nos pudiera señalar un tanto cómo podríamos identificarla, visualizarla. Bien, como bien comentas, la violencia psicológica es aquella parte donde el hombre generalmente empieza a descalificar a la mujer,
es que tú no sirves, es que tú no me atiendes, es que mi mamá me hacía estas cosas de otra forma, es que en mi casa estamos acostumbrados a que nos atiendan así, y de una u otra forma empezamos a hacer a nuestra pareja a nuestro modo, a como nosotros queremos, nuestra conveniencia, y esa es la agresión psicológica que existe. De hecho, hay muchas formas de agresión. Existe la agresión verbal, la agresión psicológica, agresión económica. A través del dinero nosotros también podemos ir controlando a la pareja, podemos ir controlando a los hijos, y es algo que muchas de las veces no se habla. Y esta violencia que existe y que muchas de las veces no se habla es porque también da vergüenza, ¿sí? Sabemos que estamos mal, o el individuo sabe que está mal, pero también es muy difícil ir a platicárselo a alguien, porque lo que bien dices, socialmente es, así te tocó vivir, esa es nuestra cruz, dale gracias a Dios porque hay otras que no tienen, ¿no? Entonces, son situaciones que son complejas, pero que te van llevando a esta parte. También existe mucha agresión en los trabajos, y como hay mucha agresión en los trabajos, tampoco se habla, porque también en la actualidad la economía es difícil, y como es difícil, mejor me callo para conservar el trabajo. Mi patrón me está pidiendo que haga cosas que a mí no me corresponden hacer, pero lo tengo que hacer porque, pues si no, otro lo va a hacer por menos sueldo que yo, y a mi edad, ¿dónde voy a encontrar trabajo? Entonces, ese tipo de agresiones que vamos viendo en la sociedad, como bien refieres, hay poblaciones muy vulnerables. Por ejemplo, las personas que son asistentes domésticas, también luego muchas de las veces se ejerce mucha violencia en ellas, agresión física, violaciones, y como pues son una población vulnerable, si le digo, ¿quién me va a creer? ¿Sí? Ellos tienen el poder, yo no puedo sostener una demanda, ellos como patrones sí pueden sostener una demanda, o sea, esa parte de intimidar a las personas. Entonces, esta parte de agresión efectivamente es un tema que da para mucho, y como bien lo decía Sergio al inicio del programa, retomando el programa anterior de las adicciones, esto es lo que generalmente son las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Y en alguna ocasión que estábamos platicando, yo me di cuenta cómo se te acerca la gente a mencionarte estas partes, Sergio, y tal vez sería bueno que nos los platicaras, porque mucha gente se acerca contigo como concejal, que eres presidente de la Comisión de Salud, se acerca a referirte cómo están siendo agredidas en esta cuarentena, ¿no? En este confinamiento. Efectivamente, Ale, yo creo que es parte de la información que nosotros tenemos que ir proporcionándole a la gente. Vemos que desgraciadamente los centros de apoyo que se tenían dentro de la alcaldía por situaciones de la pandemia tuvieron que cerrar. Entonces, al momento de que cierran, la gente no hay modo de que encuentre un punto exacto donde pueda referirse para este tipo de problemáticas. No ha sido una sola persona a la que se refiere a este punto de información, ha sido bastante gente, y yo creo que la violencia se ejerce por muchas maneras, ¿no? Y vemos que ya la violencia, como bien lo dices, es en servidoras domésticas, tanto a personas que van hasta al mismo barrendero. Hay gente que lo agrede, lo insulta y lo ofende. Yo creo que ya la mentalidad, o como estamos ahorita viviendo, ya es un problema psicológico muy grave, porque ya todo lo queremos solucionar a través de agredir, ofender, insultar, y hasta tener ese tipo de nepotismo, ¿no? Hacia las personas, ¿no? Yo creo que sí es muy importante esto. Pues fíjate, Sergio, que sí es muy es significativo tocar el tema, porque es un tema que a veces no es visualizado, ¿no? Yo tengo unas cifras a nivel nacional que me gustaría compartirlas, y son sacadas de la Red Nacional de Refugiados, en donde ellos nos refieren que de enero a julio de este año
se han atendido a 23.303 casos de atención de violencia familiar, ya sea por mujeres, por niños y por alguna persona de lo que sería el grupo familiar, ¿no? Y esto es muy importante porque nos están mencionando que del 2019 a lo que llevamos del 2020 se ha elevado en un 71% el número de algún tipo de denuncia de violencia familiar, ¿no? Lo cual implicaría también que aquí se me hizo muy importante mencionarles que de este número que se ha incrementado del 71%, hay una parte en donde solo es mínima que se denuncia. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es cierto. Si al final yo voy agredida, generalmente denuncia la persona que ya vive una violencia familiar fuerte, intensa, ¿no? En donde si yo ya voy golpeada y demás, y resulta que si mi delegación es Coyoacán, ¿no? La alcaldía a la que me toca es Coyoacán, pero pues por esta pandemia no, y entonces hay a veces hasta desinformación en los lugares de gobierno que al final nos tendrían que ayudar o apoyar para denunciarlo. Entonces esta violencia familiar se va a otras redes, ¿no? Aquí nos están mencionando que hay redes de apoyo y que eso es importante que lo sepamos, que hay casas en donde si yo ya vivo una violencia extrema y donde ya sea mi integridad física o de algún familiar esté en riesgo, yo puedo ir para que me apoye, ¿no? Y a veces ese tipo de cosas nosotros no las sabemos y es importante pues difundirlas de alguna manera. Bueno, esa información que ahorita nos acabas de compartir, Nelly, es muy importante. Cabe mencionar también que con todo esto y la pandemia, las fiscalías de toda la ciudad nunca cerraron, ¿eh? La fiscalía como tal, para asuntos que se tuvieron en la misma alcaldía, no cerró. Entonces yo creo que sí es muy importante invitar a la ciudadanía, a que denuncie. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no hacerlo. O sea, ya voy a ir a perder el tiempo. Esa también es parte de un problema que se tiene de no hacer la denuncia. Conmigo se acercaron unos vecinos la semana pasada, sufrieron abuso, extorsión y acoso, ¿no? Por un funcionario de la alcaldía, el cual yo le dije, yo estoy dispuesto a respaldar, apoyarlos siempre y cuando denuncien. ¿Por qué? Porque yo no lo podría hacer, porque los que sufrieron el acoso, la agresión y la violencia fueron ustedes. Ustedes son los que vieron a ciencia cierta todo esto. Lo importante es que ustedes nos retroalimenten a nosotros, nos den esa información, pero ya ante la fiscalía, para que nosotros eso lo podamos subir y podamos darle un seguimiento. Bien, yo creo que esta parte que mencionas es algo muy cierto. En el programa anterior, Nelly refiere algo que es muy importante. Nosotros como personas también se involucra mucho en nuestra sociedad. Y como sociedad somos una sociedad muy agachada, muy a la sociedad que nos pasan las cosas y bueno, pues lo bueno que estoy bien y que no pasó a mayores. Y efectivamente, imagínate, si estás viviendo extorsión, pues claro que pasa a mayores. Si estás viviendo acoso, claro que pasa a mayores. Y lo importante es aprender a denunciar, no va a pasar nada. Siempre hay gente dispuesta como tú, Sergio, que va a estar dispuesta a apoyar y efectivamente también la gente ha de estar diciendo, pero también hay malos y tal vez son más los malos que los buenos, pero también nosotros, la gente buena, tenemos que empezar a levantar la voz y apoyarnos con gente como tú, que están dispuestos a apoyar a la sociedad, que están dispuestos a hacer valer el cargo que ustedes tienen y
y a dar ese arropo que siempre nos han brindado, ¿no? Por parte tuya. Eso es algo importante. Quiero decirles que la gente aprenda a levantar la mano, aprenda a buscar dónde se puede, dónde pueden ir a levantar una denuncia, cómo pueden hacer una denuncia, aprendan a resguardar su integridad. Muchas de las veces estos aparatos, que son una maravilla, nos pueden servir para decir, bueno, tengo esta prueba donde esta persona me estuvo acosando, tengo esta llamada, esta información donde estuve recibiendo esto de parte de esta persona. También es importante que, bueno, pues también si al ver que me los estoy grabando corro un peligro, pues también sería importante, por prudencia, pues guardar mi teléfono para no exponerme a algo mayor. Pero esa es una que también, esa es la primera en esta parte donde sí quisiera decirles, aprendan a denunciar, ¿sí? No hay que quedarnos callados. Y la otra, yo creo que también ya se está identificando mucho el tema de la agresión, y que por tal motivo cada vez es más frecuente que la gente diga, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Como bien decía Nelly, también los divorcios han incrementado en este encierro, en este confinamiento. Entonces, bueno, pues ya están, esta parte de que el divorcio crezca, también nos habla de que la gente ya no se está dejando, ¿no? Ya no era como anteriormente, es que era mi cruz. Bueno, tal vez hoy ya le ponen un alto a la agresión, y eso es una forma en la cual pues nos ayuda mucho para parar estas agresiones. Ok, pues yo quiero comentarles aquí, hubo una pregunta que me hicieron hace poco. ¿Qué hago si yo como familia identifico o sospecho que ya sea una hermana, una prima, a lo mejor alguna amiga, está viviendo violencia familiar en su casa? Uno, yo les diría, tendríamos que escucharla. Sin esta parte de señalarla, de enjuiciar, de decir el deberías que y el deberías y el deberías, es algo que tendríamos que dejar de lado. Tendríamos que darle la pauta de escuchar, de arroparla, de arroparlo, porque también la violencia familiar, aun cuando en gran porcentaje es hacia la mujer, también quiero decirles que hay un porcentaje que cada vez va incrementándose, desgraciadamente, de hombres que también están sufriendo violencia familiar en su casa. Entonces, yo sí les diría, tendríamos que escuchar, tendríamos que buscar, pero solo buscar como lugares, redes de apoyo, lugares en donde decir, mira, a lo mejor yo no soy la persona experta en el tema, yo no soy la que te pudiera apoyar, pero ahí hay estas instituciones que te puedan apoyar. Y por el otro lado, también tendríamos que estar muy al pendiente de ellos. ¿Por qué muy al pendiente de ellos? Porque quizás en el momento en que la persona que es violentada se anime y tome las fuerzas necesarias para poder salir literalmente del lugar en donde está siendo violentada, pues va a pedir y va a necesitar en ese momento sí del apoyo, sí del abrazo, sí de que nosotros estemos con ella. Eso sí, sin el pero te lo dije, pero ya ves, es que yo sí tenía la razón y demás. Es lo que menos, de verdad es lo que menos uno necesita, quiere escuchar. Necesitaríamos más que dejen que uno fluya, que uno diga, que uno comente, ¿no? Sin este juicio. Eso es algo importante que quisiera comentarles. Yo creo que ahora las instancias de gobierno, como es ahora ya la Fiscalía, antes era Procuraduría, ahora ya es Fiscalía, se han venido cambiando. Se los hago de su conocimiento, se los hago del conocimiento de la gente que nos ve. Como bien dice un comentario, ¿no? Es que vamos a hacer la denuncia como mujeres, pero luego no nos hacen caso. Ahora ya no. Ahora ya hay los fiscales tienen una consigna muy clara, ¿no? O sea, la violencia familiar, la violencia
está muy marcada y es necesario tener el apoyo y se va a tener. Y de verdad yo creo que parte de nuestro trabajo es que nosotros los apoyemos, tengamos ese acompañamiento con las personas. Somos servidores públicos, somos parte de la alcaldía y somos parte de ese trabajo que necesitan la gente tener. Responderle a la gente, ayudarle a la gente, encaminarla y que salgan las cosas a mejor puerto. ¿Por qué? Porque muchas veces, como bien dicen, yo fui a denunciar, pero ya no sé nada, ¿no? Pero ya no nos damos la idea o ya no hacemos nada por ir a ver en qué va el proceso. Muchas veces creemos que con levantar la denuncia el problema se acaba, pero no. Hay que levantar la denuncia, hay que ver un seguimiento, por decir, acérquense tanto en los módulos de los diputados como en los concejales, los podemos acompañar y ir a solicitar el apoyo de la fiscalía, que nos apoyen. Eso es muy importante. Ahora las fiscalías están muy diferentes y van a tener el apoyo en su totalidad para todos. Yo creo que eso de la violencia sí es muy importante, está abarcando mucho, porque como yo les comenté al inicio, ya no es hacia persona a persona, ya es persona hacia la familia, persona hacia hasta las mismas mascotas. ¿Por qué? Porque llego tan enojado que pues el que paga el plato sea hasta el mismo perrito, ¿no? Y eso también hay que denunciarlo. No permitamos que sea agredido una persona o un ser vivo por un problema de ira, un problema de enfermedad mía, porque ya es una enfermedad la que estoy generando y estoy lastimando a más personas. Yo creo que ahí sí las estadísticas que Nelly nos trae ahorita, la información que Alex nos está compartiendo, se va a ir dando y la gente va a estar en comunicación con nosotros para que podamos tener esta charla más y va a dar a más, ¿no? ¿O cómo ve usted, Ale? Bien, mencionabas esta parte y es correcto, de aprender a denunciar, pero ¿qué denuncio? ¿Cómo identificar? Cuando tu pareja te agrede física, verbal, psicológicamente, económicamente, no se hace responsable de los hijos, eso es lo que puedes denunciar. Muchas de las veces las parejas no dicen nada porque dicen, bueno, a mí me pega, pero con mis hijos es buena persona. Pues entonces ahí estás tú cayendo en un gran error. O otras de las veces dice, bueno, le pega a mis hijos, pero a mí no me pega. Y también el no defender lo que es tuyo también termina siendo una violencia, porque la violencia no nada más es la persona agresiva, también la violencia puede ser aquella persona pasiva que efectivamente no nos está dando nada, ¿no? ¿Por qué? Porque para la violencia hay dos aspectos, ¿no? La víctima y el victimario. Si no se cumplen estos dos aspectos, pues no existiría la violencia, porque la violencia, pues yéndonos al significado en latín, es el utilizar la fuerza y de la fuerza más fuerza. Entonces siempre vamos a someterla a través de algo físico, ¿sí? Pero, bueno, nosotros tenemos que entender que cuando la persona me está sometiendo, ¿yo por qué me estoy dejando? Muchas de las veces es porque los padres, como bien decíamos en el programa anterior, venimos de padres adictos, donde siempre nos inculcaron como hijos la violencia, el papá le grita a la mamá o la mamá le grita al papá, y de una u otra manera nos empezamos a quedar con ese tipo de situaciones, ¿sí? Esa parte donde efectivamente el machismo, esa palabra que es tal vez muy trillada, es algo que predomina también en nuestro México, pero también en nuestro México predomina también o existe mucho el matriarcado y que muchas de las veces no se dice, o sea, verdaderamente lo que la mamá es la que lleva las riendas del hogar y el papá solamente es el proveedor, y también es una agresión, y también los hijos ven eso como una agresión porque es enseñar, así como en el otro aspecto nos damos cuenta de que solamente responde los hijos a través de los golpes, las nalgadas, los castigos, los malos tratos, ¿sí? De este lado también es
el chantaje, ¿no? Dile a tu papá que, pues, que te dé dinero, porque entonces, ¿para qué quería tener hijos? ¿No? ¿Para qué se casó? ¿Para qué no se hace responsable? ¿Por qué toma? Y empiezan a chantajearlo, tal vez no de una forma agresiva, pero bueno, no físicamente, sino más bien pasivamente, ¿no? Y también es una forma de agredir y de chantajear y de controlar, ¿sí? ¿Cuántos matrimonios no conocemos o divorcios que a través de el dinero empiezan a controlar a las gentes? Y eso es algo que es complicado, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta de que la violencia existe en el machismo, el matriarcado, y hay algo que generalmente no se menciona, que también es muy común, cuando hay jerarquías. En la familia los padres, como son los que mandan, empiezan a agredir mucho a los hijos, y ahí es una forma de someterlos, y que también es una agresión, ¿sí? Y que esa no se habla generalmente, porque el papá tiene todo el derecho de educar a su hijo como él quiera, ¿sí? Yo creo que también es muy importante lo que nos comentas, Ale, pero en base a todo esto, ¿qué es lo que pasa? Y algo viene muy cierto en los comentarios que nos están mandando en redes sociales. Ahorita nos comentan a nosotros que sí, la mujer va y denuncia, pero luego va y retira la denuncia porque es que es el papá de mis hijos, es que cómo lo van a meter a la cárcel o cómo lo van a castigar. Es que yo creo que ahí también debemos de ver parte de esta importancia y darse el valor, ustedes como mujeres, como tal, y decir, por mis hijos lo voy a hacer, por cuidarme a mí, por ya no sufrir agresiones, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres vemos en la calle, en el súper, en los lugares donde vayamos y la vemos golpeada, la vemos, pero es que me quiere? O sea, ese problema de es que me quiere, no va por ahí. O sea, bien dice el dicho, ¿no? El cobarde llega hasta que el valiente quiere o algo así. Y parte de esto es lo que necesitamos. O sea, ya de verdad agarrar esa fuerza y ir a denunciar, ¿no? Y a lo mejor también el hombre, porque el hombre también ha sufrido violencia y muchas veces, no, es que cómo la voy a denunciar, es que la mamá de mis hijos, es que, no, o sea, vamos a darle las cosas, vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque queremos que esto cambie. Y si esto va a cambiar, va a ser por cuestiones también de nosotros. Vamos a impulsar las cosas nosotros. Porque no va a cambiar nada más porque yo diga, ay, es que me quiere y por eso me dejo. No, vamos a hacer las cosas, vamos a denunciar, vamos a hacerlo. Ya quitarnos ese machismo, eso es algo que de verdad, Ale, a mí me sorprende ver a la gente que dice, no, pues es que la que lava es mi esposa, la que dice es mi esposa, la que ve a los niños es mi esposa. Bueno, ¿y tú qué haces? Sí, a lo mejor tú eres el que das el ingreso, tú aportas, tú eres el provisor de los recursos, pero tanta obligación tiene uno como el otro, ¿no? Y eso también es parte de una violencia que se está generando en las mismas casas, en el círculo familiar. Entonces yo creo que sí es importante hacer la denuncia para que esto pueda ir avanzando. ¿O qué opinan ustedes? Acabas de tocar unos temas muy importantes, Sergio, y bueno, en relación, ¿por qué si nos golpean, si nos maltratan una vez, 2 veces, 3 veces, por qué continuamos ahí? Porque la violencia familiar, como cualquier tipo de violencia, es un ciclo. ¿A qué me refiero? A que en el ciclo va haciendo esto, vamos a ir teniendo diferentes momentos. Hay momentos después de que ya ha sido un golpe, una discusión muy muy fuerte, generalmente llega lo que podríamos nosotros considerar una luna de miel, que es donde yo con mi pareja a lo mejor voy a tener una relación sexual rica, placentera, nos vamos a disfrutar, me va a decir que me ama, que me quiere, y eso es de hombres y de mujeres, ¿no? Llegará un momento en donde como familia,
con mis hijos, con mi pareja, voy a estar, bueno, al 100, ¿no? Yo me siento ya octava maravilla, y, estamos con besos, con abrazos, disfrutando a los hijos y demás. Entonces empieza a ser un ciclo en donde uno dice, parece que ya estamos mejor, ya lo malo se quedó atrás, y entonces regresamos a la vida cotidiana, y a veces por eso es que muchas de las, ya cuando estamos bien, las quitamos. Entonces, no, pero entonces ya déjame regresar a la casa, y entonces ya te quito las restricciones para que ella pueda regresar conmigo. ¿Y qué pasa? Que después estamos abajo, y entonces en donde la pareja a lo mejor ya consumió alcohol, ya consumió algún tipo de sustancias, ya no tiene recursos económicos, su jefe o tuvo problemas en el trabajo, o ya se alteró por cualquier cosa, porque además una persona violenta se puede alterar hasta porque la mosca pasa. Eso también es muy cierto, o sea, no necesita como muchos factores de detonación. Cualquier cosa, si llego 5 minutos tarde, pues ya es un problema de vida o muerte en muchos de los hogares, déjenme decirles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya llegó un momento que algo ya no gustó, y volvemos a esta parte de una violencia. Y eso es a veces la parte en donde nosotros tendríamos que trabajar con la autoestima de las personas que son violentadas, y también del agresor, porque también déjenme decirles que como agresores también no se la pasan tan bien, también tienen sus momentos de, híjole, de culpa, de remordimiento, de, híjole, es que ahora sí me limité, no, ahora sí ya llegué a mi límite, ya no más. Entonces, aquí estamos hablando también de problemas que tenemos tanto de la persona que es violentada como de la persona que ejerce esa violencia. Y que al final, si nosotros estamos educando a hijos en donde para ellos va a ser aceptable la violencia, va a ser como una parte de la forma de vida que van a ver en un futuro. Y entonces muchas veces volvemos a repetir estos patrones de los que nos está diciendo Alejandro. Si en mi casa yo veo que mi papá es el proveedor y todo, pero pues llega y se sienta y mi mamá le sirve y es la que lava y la que plancha, pues seguramente cuando yo sea grande, pues voy a buscar una persona que cumpla con los mismos estereotipos de mi papá como yo de mi mamá. Y entonces esta parte del rol de género, a pesar de que estamos en una constante lucha para irlos contrarrestando, pues siguen vigentes, no es algo fuera que ya se haya quitado, ¿no? Sí, que muchos hogares imperando en donde la mujer es la que está en la casa y el hombre es el proveedor, pero no asume el rol de papá de manera activa, ¿no? Bien, esta parte voy a retomar el tema de, hace 8 días mencionábamos, la adicción no solamente es en los lugares donde son ricos o pobres, y exactamente la violencia es en cualquier extracto de la sociedad. Sabíamos o teníamos por enterados que había un presidente que golpeaba mucho a nuestra primera dama y que seguido la llevaba al hospital aquí carísimo, ¿no? Y le rentaba todo un piso para que nadie supiera, y lo teníamos todos enterados. Así, de ese tamaño, tenemos la violencia en nuestro México. Se me viene a la memoria otro, donde el jugador que era del América, Renato Ibarra, golpea a su esposa estando con sus primos en una borrachera, permite que entren todos y después sacan videos y llevan a Renato Ibarra al reclusorio, lo detienen y ya después, efectivamente, como bien ustedes dicen, retira a la esposa la demanda porque ya después le dejan una buena pensión y una buena casa, y esas son las ganancias secundarias a las que yo me refería hace un momento, donde la víctima recibe esa ganancia. A esta señora pues le dieron una golpiza,
pero el día de hoy pues ya no tiene al futbolista, pero tiene una muy buena pensión para que ella retirara la denuncia y lo dejaran seguir aquí en México porque no es mexicano. Entonces, bueno, así es como las víctimas generalmente obtienen sus ganancias secundarias. Si ustedes me dicen, oye, porque como bien decía Nelly, hay gente que le pegan, ¿sí? Pero después obtiene unos grandes regalos. Un coche, o le cambian el coche, o del coche a la camioneta, o ahora te pago esta universidad para que tú no digas nada. Entonces la víctima también en esta parte de la violencia tiene una ganancia, ¿sí? ¿Por qué vemos a cierto grupo vulnerable, así como que de muy víctimas, y pues pobrecitos, ¿no? Porque están muchos, pues ahí le van apoquinando y apoquinando. Entonces es más cómodo muchas de las veces el hacernos la víctima que esforzarnos en luchar y progresar, ¿no? Esas son partes importantes que creo que es algo. Y hay otra agresión que generalmente no se habla y pasa mucho en diferentes géneros, ¿no? Hay alguna, y extractos de la sociedad, hay una agresión donde el hombre es tan machista, pero que lo tiene que disfrazar tan sutilmente que le dice a la esposa, ¿sabes qué? Vamos a meternos a nuestra religión para que no andes con minifalda, para que ya no uses para que se te quite el escote, porque el día de hoy estamos pues al 100% pues en gracia de nuestro Señor, ¿sí? Y es una agresión de las peores, y a mí en el consultorio me han llegado algunos casos que yo digo, no puede ser posible que la mujer siendo licenciada, con maestrías y todo, haya permitido que el marido la haya sacado del trabajo y la haya metido a dar pláticas en su congregación, su religión, y la haya despojado de todo. Pero es una agresión así muy silenciosa, ¿no? La van nulificando y terminó siendo agresión y terminó viniendo a terapia. Entonces sí es importante que nosotros aprendamos a identificar estas partes de cómo somos agredidos física, verbal o económicamente. Yo creo que hay muchas formas de agresión, ¿no? Ahorita lo que nos comparten tanto Nelly como tú, Ale, vemos que la información que nos dan son muchas formas de agresión, ¿no? Puede ser verbal, como bien dices, hasta inconscientemente lo hacemos. Y cuando menos sentimos, sí, ya está la agresión y ya la agresión ocasionó un daño y ese daño está generando un problema más grande, ¿no? Es que tú me sacaste de trabajar y porque me sacaste de trabajar, estoy haciendo cosas que tú quieres, pero lo mío no lo he podido hacer. O sea, ese tipo de agresiones también son muy comunes en esta parte que estamos viendo ahorita, estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que el tema se va a ir dando a más. Vemos que mucha gente nos pregunta cositas así muy en específico. Yo creo que vamos a hacer un segundo tema de agresión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos están así como que cosas muy en específico, ¿no? Entonces yo les voy a invitar, no sé ustedes cómo vean, si invitamos a los que nos están viendo en este momento, que nos manden, ¿no? A lo mejor no como tal, pero como bien dicen por ahí, el primo de un amigo le pasó esto. Eso sería muy bueno para que nosotros podamos revisar, estudiarlo y traerles el tema y empezarlo a desmenuzar aquí con todos ustedes. Yo creo que eso va a ser muy importante. El tema nos va a dar a más, el tema está dando a más. Las preguntas, como bien dices, hay varios tipos de agresiones y esas se han dado ahorita, ¿no? La incrementación de las agresiones se ve, por decir, estamos viendo ahora en televisión las agresiones de mujeres hacia mujeres oficiales, ¿no? Ese es o sea, yo ahí estoy en total desacuerdo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas están luchando por un derecho las mujeres y están agrediendo a otra mujer. Entonces, se me hace ahí una congruencia muy fea. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que es más importante respetar y respetarnos a todos que agredirnos. Y si tenemos un poco de paciencia, serenidad, vamos a poder llegar a tener esa comunicación, que es lo que nos hace falta, ¿no?
O sea, ya comunicarnos para no tener ese tipo de agresiones y choques, porque ya que si el vecino me vio mal, que si el vecino puso el carro enfrente de mi casa, que si el vecino barrió y se le fue un poco de basura, todo eso ya nos está rebasando y ya estamos haciendo agresión por todo. Pues yo creo que sí es muy importante esto que nos están compartiendo ahorita. No sé ustedes qué opinen. Pues sí, realmente la violencia es algo, uno, que no lo platicamos de manera abierta y que al final hay una violencia que es como que inclusive no es visible, que es la violencia emocional, la violencia que no golpea, pero que sí te daña emocional tu autoestima, ¿no? Que es la cuestión de estas cosas de, es que te ves fea, es que no es lo que, ¿te vas a ir así? Híjole, es que no vas adecuada, ¿no? O ya estás casada, no tendrías que utilizar minifalda, o no tendrías que ir pintada, o si ya estás casado, no tienes que tener amigas, o cosas por el estilo. Es como de las violencias menos visibles, ¿no? Y que a veces es la que más tenemos en casa. Entonces, yo les diría que si lo que sentimos por nuestra pareja es más dolor, más sufrimiento y nos está destruyendo, tendríamos que repensar en cómo estamos viviendo en esta familia que tenemos. Bien, gracias. Yo creo que nos enfrascamos en este tema de la familia, pero también como familia pertenecemos a una sociedad y como desde que venimos desde la familia somos educados, salimos a la sociedad y agredimos. No sé si les ha pasado que en estas avenidas de 3, 4 carriles, tenemos un carril de baja, uno para que vayas un poquito más rápido y en uno de alta velocidad, ¿sí? Resulta que en el de alta va uno bien despacito, porque se ha dado ya esta agresión, así yo quiero ir aquí y de aquí no me quito y empiezas a agredir. Entonces esa es una falta de respeto que no tenemos desde nuestra familia. Entonces como desde familia vamos, agredimos y como familia salgo y empiezo a tener una novia y empiezo a celar a la novia, a jalonearla, a agredirla, a ver, préstame tu teléfono, a qué hora llegaste, con quién estás chateando, quiénes son tus amigos, a ver en el Facebook, pásame tu clave de Facebook. No, esa es ahora la prueba de amor que están pidiendo los adolescentes, ¿eh? O sea, ya no es el sexo, ahora, ¿me quieres? ¿Me amas? Demuéstramelo. Hubo una ocasión en una sesión donde un paciente me para y me dice, oye, ¿me permite, doctor, tomarnos una foto para que mi pareja vea? Y yo le dije, ¿sabes qué? No, yo no me voy a permitir esas cosas. Y ese fue un tema de sesión, pero así estamos hoy en la actualidad. Ya las parejas le piden, a ver, mándame una foto a ver dónde estás, ¿no? Una selfie. Y entonces esas situaciones son agresión. Creo que, como tú bien dices, el próximo programa que sea de esto, pero ¿sabes qué también, Sergio? Quisiera, como psicólogo y como asociación CASAR, aportarles un poquito de herramientas, porque también la violencia no salió del confinamiento, hasta ya tiene muchos años. Y también como psicólogos también sabemos manejar herramientas para controlar nuestra ira, nuestro temperamento, aumentar nuestra autoestima y también manejar y mejorar nuestra comunicación con nuestra pareja. Entonces creo que también para el próximo programa sería bueno también como psicólogo darles algunas herramientas. Y ustedes también como pues, Nelly, que es trabajadora social, maestra, tú como concejal, pues apoyarnos con consejos y con ideas de cómo mejorar también nuestra sociedad o nuestra familia, para que después de nuestra familia sea nuestra... Claro, yo creo que este tema se dio muy, muy a gusto, muy agradable. Le voy a agregar un temita más, tóxicos. Yo creo que los tóxicos vienen a desengarzar parte de la adicción, parte de la violencia familiar
y llega al punto de tóxicos, ¿no? Yo creo que sí va a ser muy importante dar herramientas, dar consejos, pero ahora vamos a unir todo esto, lo que es adicción, violencia, tóxicos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas tóxicas y para no ofenderla, no decirle nada, mejor me retraigo. ¿Qué les parece? Vamos a dejarlos ahí, vamos a preparar el tema de tóxicos, lo preparamos los tres, preparamos herramientas para ofrecerle a la gente que nos está viendo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias Nelly, muchas gracias Alejandro. No, pues de qué, muchísimas gracias y qué bueno porque nos están viendo. Muchísimas gracias a todos. Yo solamente culminaría con algo. Vayan con su psicólogo, háganse un traje a su medida. Como psicólogos los ayudamos porque hay personas que necesitan bajarle a la agresión y hay otras que necesitan aprender a meter las manos. Su psicólogo les va a decir qué es lo que necesita. No se automediquen porque lo que decía Nelly hace rato es algo muy cierto. Muchas de las veces lo podemos platicar al primo, a la amiga, pero pues nosotros no, solamente es plática. El que tiene las herramientas y está capacitado para ayudarte a salir de esto, siempre va a ser un profesionista de la salud. Muchas gracias y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. El tema va a estar fabuloso, tóxicos. Bueno, muchas Adiós, gracias. adiós. En la Asociación Casal los podemos apoyar también con todo gusto. Gracias. Gracias.